Saludamos de manera muy especial la presencia de José Augusto Vega Inver, que es quizás, o seguramente, Edwin, que es el historiador, dará la precisión, el único sobreviviente de este evento que vamos a rememorar, que es el banquete del Hotel Matún. Me refiero al doctor José Augusto Vega Inver, al que pido un aplauso de reconocimiento. Yo quisiera, antes de darle la palabra a Edwin, pedirle muy amablemente a doña Carmen Durán, que es presidente del patronato del Archivo General de la Nación, que nos pudiera dirigir algunas palabras. El Archivo General de la Nación es una institución para el Centro León muy importante por la colaboración, por el intercambio, por la posibilidad de que tenemos nosotros de poner en valor nuestros fondos documentales a partir de la experiencia y los recursos que ellos tienen. Doña Carmen, por favor. Para el AGN y el patronato es de gran satisfacción participar de este evento, siendo como es anfitrión esta entidad de cultura y de identidad que es el Centro León. Es de gran satisfacción concurrir esta noche a esta actividad que reafirma la misión, la trayectoria y el compromiso del AGN de ser responsable de preservar, rescatar y divulgar la memoria histórica de la nación dominicana. Misión que enaltece a los miembros del patronato, encabezado, como ya dije, por el doctor Eduardo García Michel y demás miembros, como partícipes de la labor que bajo la dirección del doctor Roberto Casá y el equipo de trabajo que hace posible la organización de las actividades y eventos educativos y culturales, nos complace esta noche saludar, pues, la asistencia y receptividad de todos ustedes para escuchar la conferencia magistral Derecho y Libertad de Expresión en la Era de Trujillo, el banquete del Matún, que dictará, como sabemos, el doctor Edwin Espinal Hernández, miembro del patronato del archivo. 70 años en términos de la cronología de la historia no significan tanto. Sin embargo, hay acontecimientos que marcan en su trayectoria líneas de interés y forman parte, por su importancia y significación, de las efemérides de un periodo que, como el de los 30 años de dictadura, marcaron la vida política de nuestro país. A eso se refiere la castración de las libertades públicas, el ejercicio despótico del poder, la violación de la institucionalidad y, sobre todo, la megalomanía del dictador Trujillo. Durante el transcurso de nuestra historia republicana, la ciudad de Santiago y sus municipios ha hecho gala de civilidad y de vida ética. Dentro de ese marco cabe la realización del acto homenaje que los ciudadanos santiaguenses se dispusieron para celebrar los 40 años de ejercicio profesional de uno de sus hijos más notables, el licenciado Federico Carlos Álvarez. En un país marcado por la idolatría y la adulación que los círculos allegados al dictador tenían como maratónica competencia, la celebración de actos como el que recreamos esta noche representó un reto de ejercicio cívico y ético. El pecado original fue no aludir el nombre del padre de la patria, cuya presencia y mención debía encabezar todo acto público y privado. Hoy nos reunimos aquí, al cabo de estos 70 años, para reconocer
en la voz autorizada de nuestro historiador, miembro del patronato del Archivo General de la Nación, doctor Espinal Hernández, los detalles, el impacto y las consecuencias de ese homenaje. Les invitamos, pues, a nombre de nuestro Archivo General de la Nación, de su patronato, a disfrutar de esta conferencia, al tiempo que reiteramos nuestro agradecimiento por compartir en calidad de anfitrión con el Centro León. Muchas gracias. Entonces, sin más, solo queda invitar a nuestro conferencista de hoy, Egon Espinal, a que nos dirija la palabra. Gracias, Luis Felipe, por la presentación y a Carmen por delinear el objetivo de la exposición. Uno a los saludos ya expresados de manera muy especial a don José Augusto Vega Inver, único sobreviviente del banquete del Matún, y a los descendientes, nietos y bisnietos del licenciado Federico C. Álvarez, aquí presentes en esta noche. Como nos recuerda Andrés L. Mateo en Mito y Cultura en la era de Trujillo, el sistema de dominación política y económica que constituyó el trujillismo surgió en 1930, pero desde 1926 intelectuales configuraron un culto a la personalidad del entonces jefe del ejército que devino en un sistema de significación mitológica cuando alcanzó el poder y que se sobreimpuso a toda la sociedad, perfilando de este modo la simbología discursiva del régimen y sus valores fundamentales. Su forma, sigue diciendo este autor, fue la racionalización legitimadora del dominio despótico que asimiló la suficiencia triunfante del tirano como referencia ideológica y tejió una mitología sobre la naturaleza divina del poder a la que redujo todas las manifestaciones de la autoconciencia. De este modo, la totalidad de la vida ciudadana fue copada por dicha simbología, expresiones de las cuales fueron las placas evocadoras de su figura que debían ser colocadas en cada vivienda y la mediación de cualquier acto de la vida de relación social por la presencia intimidatoria del mito sistema trujillista. La estructura de dominación absoluta que implantó Trujillo a partir de 1930 fue singular y para 1955, cuando el régimen alcanzaba 25 años de existencia, su autoridad, dice Robert D. Krasweller, en todo el país se manifestaba en cada intersticio y en cada hebra de la trama nacional. El orden público estaba impuesto con más rigor que draconiano. El 7 de mayo de ese año, el presidente Héctor Bienvenido Trujillo Molina promulgó la ley número 4131, por la cual se le concedió al generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, benefactor de la patria, restaurador de la independencia financiera, genuino y generoso abanderado de la paz, el título de padre de la patria nueva, con el cual había sido proclamado, decía su primer considerando, en las columnas de la prensa, en obras de notables publicistas, en las tribunas políticas, sociales, académicas, legislativas y recientemente en el primer Congreso Nacional de Profesionales Universitarios. El origen del concepto de una patria nueva, acota Fran Moya Pons, se remontaba a la publicación del libro La Nueva Patria Dominicana y su suplemento, editados en 1934 y 1935 respectivamente, por Emilio Espínola y Ramón Emilio Jiménez, para implantar en el pueblo dominicano la noción de que una nueva era había nacido en 1930 y que esa natividad era la consecuencia directa de la ascensión providencial de Trujillo al poder junto con la llegada del ciclón de San Zenón. En efecto, como explica Andrés L. Mateo, Trujillo se convirtió en padre de la patria nueva a partir de aquel mito fundacional de la patria nueva, derivado a su vez de uno anterior, la reconstrucción de la ciudad de Santo Domingo después del ciclón de San Zenón, que dividió mitológicamente la historia dominicana. Bajo el influjo de la consagración legal del nuevo título dado al dictador, tuvo efecto el banquete del Matún, una muy normal
e inocente reunión en el hotel de este nombre en Santiago, en palabras de Carhueller, dedicada al licenciado Federico C. Álvarez, en ocasión de cumplir 40 años de ejercicio como abogado, y que produjo a las pocas horas, sigue diciendo Carhueller, una agitada conmoción política, alterando profundamente la carrera de numerosos hombres, hasta constituirse, según este autor, en uno de aquellos expedientes que Trujillo siempre encontraba para dramatizar la vida política mediante algún gesto que de inmediato se convertía en una admonición, en una maniobra y también en la aparición de una inescrutable deidad. Para los abogados, jueces, representantes del Ministerio Público aquí presentes, el nombre de Federico C. Álvarez es cosa diaria porque tiene que aparecer en los actos de alguacil, en las instancias, en las sentencias, en las resoluciones. Pero, ¿quién era Federico C. Álvarez? Federico C. Álvarez, Federico Carlos Augusto Álvarez Perello, nació el 29 de abril de 1892 en Montecristi, cuando todavía en esa ciudad no se había instalado su icónico reloj, y donde su padre, José de Jesús Álvarez Pérez, se desempeñaba entonces como administrador de aduanas. De nuevo en Santiago, en 1895, construyó una airosa vivienda que sería la casa paterna de Federico y el resto de sus hijos, y que dedicó a su esposa Mauricia Perelló Rochet, como lo testimonian todavía las teselas de sus mosaicos de entrada. Ministro de Hacienda al filo del gobierno de Ulises Geró, se contó entre los que acompañó al gobernador de Santiago, general Perico Pepín, a recoger su cadáver en Moca, después de su asesinato el 26 de julio de 1899, y fue quien recibió de manos del procurador fiscal de Moca, Ezequiel Hernández, los objetos que Lili llevaba consigo aquel día, salvo su revólver Smith & Wesson de 9 milímetros y sus balas. Federico C. Álvarez aparece como alumno sobresaliente en matemáticas en la Escuela Normal de Santiago ya en 1905, al igual que su compañero Tulio Franco Franco. Destacado igualmente en los exámenes de julio de 1906, cursaba el segundo teórico en 1907. En 1910 se invistió como maestro normal, contando como compañeros de promoción a Carlos Manuel García Vila, José Ulises Tolentino, Armando Álvarez, Luis Emilio Santelices y Pericles Franco. Paralelamente a su investidura, fue escogido como primer presidente de la Asociación de Alumnos y Antiguos Alumnos de la Escuela Normal, de la que fue nuevamente presidente en 1911. Sus primeras inquietudes sociales las manifestó a través de artículos que empezó a publicar en el periódico El Diario a fines de 1910, pero su plataforma pública primaria fue la Tribuna Patriótica. El 30 de marzo de 1911, frente al obelisco construido en recuerdo a los héroes de la Batalla de Santiago de 1844, en la calle 30 de marzo, pronunció un discurso caracterizado, según reseñó El Diario, por su belleza de estilo, seriedad de propósito y gran alcance moral, que fue catalogado como una bellísima pieza oratoria que campea esa corrección de forma y solidez de pensamiento con que viene distinguiéndose su joven autor desde los albores de su vida intelectual, y que lo hacía acreedor de los mayores elogios. El 16 de agosto de 1913, en el acto en el que el Partido Liberal Reformista hizo fijar una placa conmemorativa en esta casa, que era entonces propiedad de Victoriano Pérez, y donde se instaló el gobierno provisorio de la Restauración, figuró como orador junto a Pedro María Alchambol, Fricí Castellanos, Mario Fermín Cabral, el padre Manuel de Jesús González y Jafet Hernández. En 1911 fue juramentado como socio de Amantes de la Luz, donde fue secretario de actas de su junta directiva, y tras renunciar como profesor de la Escuela Normal, pasó a ser alumno junto a Manuel Ubaldo Gómez Hijo, entre otros, de la cátedra de Derecho que dirigía Augusto Franco Vidó. Los exámenes de los 2 primeros años los presentó en el Instituto Profesional en 1911 y 1912, alcanzando la nota de sobresaliente, y los de tercer y cuarto año en 1915, ya que en 1913 interrumpió su carrera. En los meses finales de ese año, estuvo en Moca acompañando a su padre, quien se había sumado a los revolucionarios de Desiderio Arias en el ataque a esa plaza.
Compartió sus estudios con el desempeño de los cargos de inspector provincial de escuelas interino en 1914 y procurador fiscal interino de Moca en 1915. Fue también director de la Escuela de Comercio de Santiago en 1915. Titulado como licenciado en Derecho por la Universidad de Santo Domingo el 8 de noviembre de 1915, regresó a Santiago en diciembre de ese año, después de obtener su exequatur, que lo firmó el presidente Juan Isidro Jiménez. En ese mismo mes abrió su estudio en su casa paterna, en la esquina de las calles Comercio e Independencia, y fue designado profesor de la Cátedra de Derecho en el Instituto Profesional de Santiago. Eduardo Sánchez Cabral, su entrañable compañero de estudios en la Escuela Normal, con quien compartió su primer proceso penal en los tribunales, aún sin graduarse, lo calificó entonces como una de nuestras más jóvenes y poderosas mentalidades. En 1916, el ayuntamiento lo designó como su abogado y la Corte de Apelación lo nombró juez interino del juzgado de primera instancia. En 1921, un breve pero sólido ejercicio del derecho le permitió construir su propia vivienda al lado de la casa de sus padres. En 1924 se desempeñó como secretario de la Legación Dominicana en Washington y en 1927 fue vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, aquella que prorrogó el mandato presidencial hasta 1930 para favorecer a Horacio Vázquez. En ese mismo año contrajo matrimonio con Rosa Morales González, después de un noviazgo de 6 años. Procrearon un único hijo, Federico Carlos Álvarez Morales, nacido en 1928. En ese mismo año, el nacimiento de su hijo, formó parte de la delegación dominicana en la 6ª Conferencia Internacional Panamericana, reunida en La Habana, Cuba. En ocasión de su ascenso, Trujillo proclamó, en 1930, quien no esté conmigo está contra mí. Y no hay peligro en seguirme, porque en ningún momento la investidura con que pueda favorecerme el resultado de los comicios servirá para tiranizar la voluntad popular. Con ello, escribe Luis F. Mejía, amenazaba a los más tímidos y advertía a quienes no lo siguieran que debían temer. La colaboración con Trujillo, recordaba el licenciado Antonio Guzmán, fuera de los oportunistas que se montaron en el carro político para auparlo, no era espontánea, sino forzosa. Toda persona con cierta relevancia o preparación estaba obligada a colaborar, aceptando cargos en el gobierno o pronunciando charlas y conferencias de carácter político, alabando a Trujillo y a su gobierno, o asistiendo a todos los actos y manifestaciones públicas que se celebraran. La persona que no cooperaba arriesgaba por lo menos la capacidad de trabajar en su profesión, sino su libertad o su vida. ¿Acaso doblegado por aquella realidad y abdicando de su razonamiento de que el gobierno absoluto de uno solo ha degenerado siempre en tiranía, como proclamó en su conferencia Ideología Política del Pueblo Dominicano, pronunciada en 1929 en la Sociedad de Amantes de la Luz, Federico C. Álvarez fue partícipe de su régimen? En 1934 fue representante de la provincia de Santiago en la Asamblea Nacional Constituyente reunida entonces. En 1936, por decreto número 1598 del 15 de junio de ese año, fue designado secretario de Estado de Comunicaciones y Obras Públicas. En 1942, por decreto número 1446 del 15 de enero de ese año, del presidente Manuel Jesús Troncoso de la Concha, fue nombrado catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Domingo y nuevamente delegado de Santiago ante la Asamblea Nacional Constituyente. En 1945, mediante decreto número 3181 del 3 de diciembre de ese año, fue designado por Trujillo como uno de los delegados plenipotenciarios de la República Dominicana en la primera Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, celebrada en Londres en 1946. Esos cargos los alternaría con su presencia en actividades privadas, como la fundación del Club Rotario en 1944, que tuvo su primera sesión en el Hotel Mercedes,
y, por supuesto, con su ejercicio como abogado. Krasweller, a propósito de su desempeño como ministro de Obras Públicas, cita la humillación de la que fue objeto por parte de Trujillo en una reunión del gabinete presidencial y que sitúa en 1934, año errado, pues como ya dije, fue designado como ministro de Obras Públicas en 1936. Concluido un almuerzo y después de haber rendido un informe sobre el desempeño de su cartera, Trujillo le reclamó no haber mencionado nada sobre el puente del río Iguamo en San Pedro de Macorís, primer puente colgante en el país y acaso en las Antillas. Álvarez aclaró que el puente todavía estaba en construcción, pero Trujillo lo avasalló en forma insolente, preguntándole sobre su ancho y longitud, altura y peso de sus torres, cantidad de remaches y costos, detalles técnicos que no podía conocer. Trujillo, indignado y golpeando la mesa, preguntó al resto de los asistentes si el ministro debía dimitir. Krasweller concluye diciendo que Álvarez, hombre orgulloso y sensible, se contuvo con dificultad hasta los últimos momentos, después de la salida de Trujillo de la sala, y salió a un balcón contiguo para vomitar. Al día siguiente, un decreto lo sustituía como secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, un cargo ajeno por demás a sus conocimientos, por cuyo ejercicio, dice Krasweller, formó parte de una afrenta estudiada. Una degradación aún mayor sobrevendría en 1955, cuando arribó los 40 años de ejercicio profesional, pero también cuando se cumplían 25 años de la era de Trujillo, año que por lo tal mereció ser dedicado por ley número 3828 del 14 de mayo de 1954 como año del benefactor de la patria. Una coincidencia que resultó infeliz. En julio de 1955, Eduardo Sánchez Cabral, su compañero en la Escuela Normal, decidió realizar un homenaje con motivo de cumplir 4 décadas de graduación y desempeño como abogado. Alumno como Federico C. Álvarez en la Escuela Normal de Santiago en 1905, Sánchez Cabral presentó su tesis ante el Instituto Profesional para obtener el título de licenciado en Derecho en 1913, cuando Federico estaba en Moca revolucionando con su padre. En ese mismo año fue nombrado por el Poder Ejecutivo como abogado de oficio de la Corte de Apelación de Santiago. En noviembre de 1914 fue nombrado redactor del periódico El Tiempo de Santo Domingo, función a la que había renunciado para enero de 1915. Decidió establecerse definitivamente en Santiago para ejercer su profesión. Temporalmente, a principios de 1915, laboró en la oficina del licenciado José María Cabral Ibáez, su tío materno, en la calle del Sol número 45, de la que se separó rápidamente para establecerse en forma independiente en la misma calle del Sol, al lado de las oficinas del diario. En ese mismo año, sucesivamente, Sánchez Cabral fue juez interino de primera instancia, nuevamente abogado de oficio de la Corte de Apelación por designación del Poder Ejecutivo y catedrático de Derecho junto con Federico en el Instituto Profesional de Santiago. Casó con Americana Franco Franco, quien fuera reina del Carnaval de Santiago en 1926, con quien procreó a Miguelina, Hilda y Sonia Sánchez Franco, esta última esposa de Francisco José Peinado Velázquez, nieto de Francisco José Peinado, prócer de la Tercera República, matrimonio cuya lectura en clave explicaría una de las fatales consecuencias del reconocimiento a su compañero de aulas. La celebración consistiría en un banquete en el Hotel Matún, que se había inaugurado apenas el año anterior, el 27 de marzo, específicamente, de 1954. Esa actividad tendría el endoso del Colegio de Profesionales Universitarios de Santiago, del que eran entonces presidente y secretario los licenciados Agustín Acevedo y Salvador Jorge Blanco, respectivamente. El comité organizador lo encabezaba el propio Sánchez Cabral y lo integraban su hijo, Máximo Sánchez, y su sobrino político, Orlando Augusto Cruz Franco, quienes se trasladaron a diversas ciudades para cursar invitaciones y obtener el pago de la contribución de 10 pesos que se fijó para sufragar sus gastos.
La lista por medio de la cual se solicitaban las contribuciones estaba suscrita por la comisión organizadora y al pie de ella figuraban la firma de los licenciados Acevedo y Jorge Blanco, lo que daba a entender que el Colegio de Profesionales auspiciaba el homenaje. Pero este se limitó a las invitaciones que le fueron asignadas o indicadas por la comisión y que transmitió a sus homólogos en Puerto Plata, Montecristi, La Vega y San Francisco de Macorís. En la misma fecha escogida para aquel acto, sábado 6 de agosto de 1955, se dieron a conocer en el periódico El Caribe los detalles del programa, que iniciaría a las 8 de la noche. Los discursos de orden estarían a cargo del abogado Hernán Cruz Ayala, presidente de la Junta Central Electoral y de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios. El licenciado Agustín Acevedo, en nombre del Colegio de Profesionales Universitarios de Santiago. La licenciada Milady Félix de Oficial, senadora de la República y presidente de la Federación Nacional de Abogadas, y el propio licenciado Eduardo Sánchez Cabral, quien haría el elogio del homenajeado, que finalmente lo respondería. A partir de los testimonios de los asistentes, es posible reconstruir lo que pasó aquella noche. Originalmente, el acto, el homenaje, había sido previsto para que se desarrollara entre 6 de la tarde y 10 de la noche, pero se retrasó y empezó después de las 9. El banquete duró hasta cerca de las 11, cuando comenzaron los discursos, que terminaron a las 2:30 de la noche. Su conclusión a las 10 había sido convenida porque a partir de esa hora iniciaba una actividad bailable de los agentes viajeros de comercio en el patio español específicamente, lo que impidió a los que no estaban cerca de la mesa principal oír los discursos. Previo al ingreso en el salón, hubo brindis de whisky, highball y whisky con soda, lo que animó a los asistentes, más el vino y el coñac que se tomó en las mesas, dispuestas en forma de herradura o de U en los dos extremos de una mesa principal, orientada de este a oeste y encabezada por un retrato al óleo de Trujillo, envuelto en una bandera nacional de gala. En ella ocuparon asientos, además de los que tendrían a su cargo los discursos de estilo, Temístocles Mesina, embajador, Rafael Vidal Torres, senador de la provincia de Santiago, Pedro M. Hungría, diputado de la provincia de Santiago Rodríguez, José Antonio Hungría, senador por la misma provincia, y Federico Nina Hijo, diputado por la provincia de San Pedro de Macorís. La cena, como recordaba don José Augusto, consistió en pescado acompañado de vino blanco como primer plato, carne, ensalada, guarnición y vino tinto como segundo plato, postre, café y champán para terminar. En el momento en el que se servía el café, a las 10:50, comenzaron los discursos. Cruz Ayala, que estaba previsto discursear, no habló, y Milady Félix de Oficial habló sin leer. Las palabras de Sánchez Cabral y Álvarez fueron bastante extensas. El licenciado Álvarez habló más alto que Sánchez Cabral, que lo hizo de una manera muy acallada, dejando gran pausa entre palabra y palabra, diferencia que hizo que la atención se distrajera, lo que, sumado a la música de la actividad contigua y la comida y bebidas anteriores, algunos no captaran el sentido de los discursos. Un pergamino de reconocimiento le fue entregado al final al licenciado Álvarez por los abogados que habían realizado su pasantía en su oficina: Manuel Ramón Cruz Díaz, Joaquín Álvarez, Carlos Grisolía Poroney, Aníbal Campaña, Orlando Cruz Franco y Rafael Bonelli. Salvo Bonelli, que era embajador dominicano en España, los demás estuvieron presentes. En sus palabras, Sánchez Cabral emuló el reconocimiento a su colega, abogado eminente, una de las figuras más notables del foro dominicano, igualado por pocos e insuperable en probidad y brillantez, con el cincuentenario de la carrera del jurisconsulto francés Berrier. Lo llamó representante de una clase selecta dominicana por su devoción patriótica y contribución a la nacionalidad, a la que pertenecían igualmente abogados de la talla como José Núñez de Cáceres, Francisco del Rosario Sánchez, Benigno Filomeno de Rojas y Francisco J. Peinado.
talentoso y culto, el abogado por antonomasia, que era Federico C. Álvarez, seguía diciendo Sánchez Cabral, uno de los conocedores más profundos del mayor número de ramas del derecho en el país, estaba imbuido en las ideas liberales de las grandes figuras del foro francés de fines del siglo XIX. Lo perfiló finalmente como polemista excelente, replicador agudo y certero, de exposición sobria y precisa y argumentación contundente, rigurosamente lógica y admirable tanto en materia civil como en materia penal. En su discurso de contestación, Álvarez pidió que el bello discurso panegírico de Sánchez Cabral fuese tomado como un homenaje a la abogacía y a sus indeclinables ideales, para la que no había hecho otra cosa que empeñar todos sus esfuerzos por tratar de ser lo que ella demanda imperativamente de todo abogado. Así, de esa manera, hizo seguidas un elogio de la profesión y la contrastó con la labor del juez por su mutua identificación. Sánchez Cabral, como posteriormente testimonió, no concertó el homenaje de manera previa con Federico C. Álvarez, quien se enteró por la prensa, y tampoco intercambiaron sus discursos, ni se pusieron de acuerdo para planearlos. Álvarez terminó su discurso la misma tarde del banquete y no pudo leérselo a nadie, según su testimonio, aunque su hijo Federico Carlos sí lo leyó una hora antes. Francisco Augusto Lora, uno de los asistentes, adujo que los antecedentes de los oradores no permitían que nadie estuviera en acecho de lo que iban a decir. Máxime cuando, de acuerdo a Hernán Cruz Ayala, fue en el momento mismo de iniciarse el banquete cuando circuló el programa en el que se indicaban los discursos que serían pronunciados. Sin embargo, José Antonio Hungría dijo que había personas que sabían que en ese banquete iba a ocurrir algo. Y pensando que algo iba a ocurrir, unos protestaron que no podían dar los 10 pesos que se había señalado como contribución y otros por imaginarios trabajos no asistieron. Lo que pasaría era algo que Sánchez Cabral había dejado traslucir, que intencionalmente no mencionaría a Trujillo en sus palabras. En al menos 2 ocasiones, una en la entonces ciudad Trujillo, específicamente en el restaurante El Dragón, ubicado en la esquina de la Avenida Independencia y la calle Doctor Delgado, y otra en Santiago, Sánchez Cabral fue advertido respectivamente por José Augusto Vega Imbert, entonces estudiante de término de la carrera de Derecho en la Universidad de Santo Domingo, y por Rafael Jorge, Marco Cabral Bermúdez y José Augusto Vega Espaillat, de que su discurso debía decir algo de los tiempos que estamos viviendo. Vega Imbert testimonia que en la tarde del 6 de agosto, en el Santiago Tenis Club, Sánchez Cabral leyó a Cabral Bermúdez y a Vega Espaillat el párrafo laudatorio que le había sido sugerido, pero que decidiría si lo leía de aquí a la noche. Finalmente, no lo leyó. Trujillo, de acuerdo con la versión expuesta por el licenciado Antonio Guzmán, cito, no le dio al principio gran importancia al discurso de Sánchez Cabral, pero un político capitaleño de los que en aquel momento estaba muy de cerca de él, hijo de otro prominente abogado y hombre público de aquella ciudad, a quien no se mencionó en el acto, se sintió afectado y le señaló a Trujillo que ese discurso llevaba en sí una especie de movimiento regionalista muy peligroso para su política. De su parte, Kraftweller expone que ni un eventual liderazgo político embrionario ni la omisión de las alabanzas a Trujillo fueron las causas de lo que ocurriría después. Y cito a Kraftweller: la ira del tirano tenía su origen en un plano distinto, aunque relacionado con esto. Era norma fundamental de su política el que ningún otro ciudadano, aparte de él, pudiera ser distinguido con honores o encomios que hicieran demasiado notoria su figura. Si alguien tenía que ser relevado, solo Trujillo podía dar el impulso necesario. La negligente violación de esta regla en el Matún constituyó una afrenta a la estructura del poder. Pero hubo algo más, inadvertido por este biógrafo del dictador. El calificativo dado por Sánchez Cabral al abuelo de su yerno, Francisco J. Peinado, al que denominó prócer eminente, fundador de la Tercera República, cuya obra, como la de todos los libertadores, incomprendida por sus contemporáneos, aguarda el juicio glorificador de la posteridad. Aun cuando Trujillo había tributado un señero homenaje a Francisco J. Peinado al ordenar la inhumación de sus restos
en la Capilla de los Inmortales de la Catedral de Ciudad Trujillo y haber pronunciado la oración fúnebre de estilo en la ocasión, el 23 de febrero de 1933, aquella mención de Sánchez Cabral, seguida de aplausos, dejaba a la patria nueva de Trujillo como el mito que era, pues el último periodo de la historia nacional que corría entonces y que todavía corre era la Tercera República, que inició tras la conclusión de la intervención norteamericana de 1924, a partir de la firma del Plan Hughes Peinado en 1922. A partir de ese momento, los demonios no tardarían en manifestarse. Las primeras reacciones sobre el banquete del Matún se registraron el martes y miércoles siguiente, fue sábado, 10 y 11 de agosto respectivamente, con foros públicos y cartas. En cuanto a la sección Foro Público del periódico El Caribe, Manuel Sánchez González y Marcelino Franco adujeron el primero que Sánchez Cabral era un begodo que moriría demente como su padre, y el segundo que Álvarez había sufrido una seria enajenación mental días antes y que Sánchez Cabral, siendo diputado, borracho, sufría de profundos y constantes ataques de enajenación mental. Razones por las cuales el secretario de Justicia debía solicitar al Poder Ejecutivo la cancelación de sus exequatur. Lo más lindo de esto es que, haciéndose eco de la denuncia de Franco, el 12 de agosto, es decir, al día siguiente, el secretario de Estado de Justicia y Trabajo, Porfirio Basora, ordenó al Procurador General de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago determinar el estado mental de Sánchez Cabral y de Álvarez para solicitar su interdicción judicial conforme a los artículos 489 y siguientes del Código Civil como medida previa a la cancelación de sus exequatur. El día siguiente, 13 de agosto, a requerimiento del licenciado Federico Cuello López, ayudante del Procurador General de la República, el licenciado Federico C. Álvarez, acompañado por su hijo Federico Carlos y escoltado por un teniente del Ejército Nacional, después de haber visitado el despacho del referido funcionario en el Palacio de Justicia, donde fue convocado, se dirigió al Hospital José María Cabral Ibáez para comparecer ante la oficina del médico legista, doctor Pedro Nicasio. Después de una larga y amena conversación, Nicasio le preguntó si sabía por qué motivo se encontraba allí. El licenciado Álvarez le respondió que lo desconocía y que simplemente se había limitado a cumplir el pedido del ayudante del Procurador General de la República. Entonces Nicasio le confesó que se le había pedido que lo declarara loco, pero que después de su diálogo había llegado a la conclusión de que estaba más cuerdo que él y lo despachó. Mientras Álvarez acudía al hospital en Santiago, en Ciudad Trujillo, El Caribe daba a conocer el comunicado del presidente de la Junta Central Directiva del Partido Dominicano, Rafael Paino Pichardo, en el que se informaba el sometimiento a un tribunal de honor ad hoc de todos los funcionarios, empleados y particulares asistentes, miembros del Partido Dominicano, que incurrieron en la falta grave de guardar silencio frente a las expresiones vertidas por Álvarez y Sánchez Cabral. Aunque otras cartas publicadas en el Foro Público al día siguiente de la decisión del secretario de Justicia insistieron en el supuesto estado de locura tanto de Sánchez Cabral como de Álvarez y la turbia intervención de Sánchez Cabral en el caso de James Palmer, un caso que había concluido en el 32 y que comenzó con el asesinato de Palmer en 1926, a partir del 14 de agosto, fecha para la cual el teniente Miguel Rodríguez Reyes, comandante del Departamento Norte del Ejército Nacional, investigaba quiénes habían asistido al banquete, los foristas se concentraron en el acto del banquete. En esa fecha se publicaron una carta del diputado Andrés Nicolás Sosa, quien dijo que Sánchez Cabral había pronunciado su discurso en palmario estado de embriaguez, y otra de José Castellanos, para quien el senador Vidal replicó la ancestral costumbre de servilismo del negro para con el blanco al servirle vino a Sánchez Cabral, haciendo perder la oportunidad de que se les dieran propinas a los mozos del hotel. En paralelo a aquellas minucias, el aspecto esencial de lo sucedido aquella noche lo revelaron 4 de los integrantes de la mesa principal: licenciado Temístocles Mesina, licenciado Hernán Cruz Ayala, licenciada Milady Félix del Oficial y Rafael Vidal, en sendos artículos publicados en El Caribe los días 11 y 12 de agosto.
De ellos, Mesina, en un artículo titulado Injustificable omisión, fechado el 10 de agosto y publicado en El Caribe al día siguiente, expresó lo siguiente. Cito: a pesar de que nada se podía escribir sobre el prestigio y el auge de las profesiones, principalmente de la profesión de abogado, sin hacer reverente y expresa mención de la dignidad y el prestigio que le ha dado el doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, benefactor de la patria y padre de la patria nueva, ambos discursos dejaron de consignar el apropiado reconocimiento que los abogados debemos hacer cada vez que se trate de destacar las actividades del Foro Dominicano y la expresión de gratitud de que somos deudores al ilustre conductor de nuestros destinos. Fue por consiguiente muy extraño para el suscrito y con seguridad para las demás personas presentes que los licenciados Federico C. Álvarez y Sánchez Cabral no hicieran el reverente homenaje que el acto demandaba al ilustre hombre a quien la toga debe el prestigio que hoy tiene y la justicia, las grandes directivas morales en su memorable discurso de Santiago del 9 de enero de 1933. Él hacía referencia a un discurso que Trujillo había pronunciado en una asamblea de jueces que hubo en Santiago en 1933 y que fue prácticamente el decálogo de la justicia a partir de ese momento durante la era. Hernán Cruz Ayala, a propósito de un homenaje publicado el mismo 11 de agosto, escribió: el homenaje habría constituido un acto de verdadera justicia si junto a los elogios tributados al notable abogado y en las apreciaciones vertidas por este respecto de la profesión, se hubiese exultado, como era de esperarse en hombres capacitados para aquilatarlos, los grandes méritos conquistados por el hombre insigne que ha hecho posible el definitivo afianzamiento de los altos valores jurídicos de la República. Sin embargo, no pude menos que advertir, como sin duda hubieron de advertirlo todos aquellos que lo presenciaron, que esa justicia no fue ejercida de manera ecuánime como debía hacerlo, por quien inició y tuvo a su cargo la organización del homenaje, así como por quien lo recibió. ¿Cómo podía dejar de acudir a su mente esa labor del preclaro estadista, labor que ha trazado en la historia de nuestras instituciones huella indeleble, que tiene toda la altura y la majestad de un grandioso monumento, sin advertir que su juicio resultaba manifiestamente incompleto y discriminatorio? Tal omisión resulta inexplicable. El licenciado Sánchez Cabral ha podido muy bien tributar al licenciado Álvarez el elogio que merecía y corresponder sin que por ello tuviesen que incurrir en la grave injusticia en que incurrieron, silenciando de manera notoria a lo largo de sus extensas piezas oratorias el indiscutible testimonio de reconocimiento de que es acreedor por sus ejecutorias en provecho de la misma clase profesional a la cual se referían el generalísimo Trujillo Molina. Milady Félix Lo Oficial, en su artículo acerca del banquete de Santiago, publicado el 12 de agosto, después de salvar su participación diciendo que en sus palabras resaltó el alto valor de las sabias normas de intercambio político-cultural auspiciadas por el generalísimo Trujillo, y que ese homenaje no era más que el fruto indiscutible de esa política auspiciada por el ilustre jefe, y que asistió confiada en que el homenaje llevaba en sí el reconocimiento de las garantías de libertad e independencia que para el ejercicio de la profesión habían rodeado 25 de los 40 años del licenciado Álvarez, y al desvelo del generalísimo de estrechar los lazos entre la clase jurídica, concluyó diciendo: la verdad es que fue una sorpresa para que los que asistimos confiados en que nada ni nadie se apartaría de la más estricta justicia, ya que era justicia en esos momentos, más que ningún otro, hacer público reconocimiento de los desvelos que Trujillo ha dedicado a nuestra clase para elevarla y dignificarla, que se silenciara su ilustre nombre. Los licenciados Sánchez Cabral y Álvarez obviaron que todas esas brillantes ponderaciones que hicieron en sus piezas oratorias no son más que la cosecha espiritual que el generalísimo ha sembrado y cuidado con tanto esmero en el surco germinador de sus brillantes ejecutorias. Rafael Vidal, en el artículo que publicó La ocurrencia de Santiago, publicado el mismo 12 de agosto, junto con el de Milady Félix, calificó el homenaje de intrascendente, donde se realizó una torpe y mezquina labor para desconocer todo el proceso de profunda renovación con que en la era presente se ha venido estructurando la civilización dominicana.
al tiempo de describir la sensación que reinó una vez fueron pronunciados los discursos. Ellos sabían, sin duda alguna, que de haber estado enterado de la forma en que iba a ser conducido el agasajo y de las personas que iban a usar de la palabra, no me hubiera limitado a no asistir, sino que hubiera tratado de averiguar el alcance que ello podría tener, y de seguro lo hubiera hecho oposición previa y decidida a tan injustificado y banal acontecimiento. Para mí, esto fue un engaño y una sorpresa. ¿Cómo ha podido planearse un acto de esa naturaleza, prescindiendo del elemento esencial de todo acto público que se celebra en el país, que es precisamente el ambiente social, cultural y político, por los 25 años de la era de Trujillo? Es obvio que si el licenciado Álvarez tiene 40 años de ejercicio profesional, 25 de estos, acaso los más productivos de su carrera, son los que se han desarrollado bajo la égida protectora del régimen que Trujillo ha creado, y no puede hacerse un discurso, ni podrá hacerse jamás en lo sucesivo, sin referirse a la espléndida realidad que está viviendo el país. Pudo haber un momento de general cordialidad antes de los discursos pronunciados por Sánchez Cabral y Federico Álvarez, pero nadie se atrevería a negar que una vez pronunciados estos, se produjo un ambiente depresivo al cual no pudieron sustraerse, hay plena evidencia de ello, las mismas personas que habían estado sabiendo de antemano lo que allí iba a ocurrir. Como diario oficialista, El Caribe respondió el artículo de Vidal al día siguiente, 13 de agosto, con el comentario: "No hay justificación, señor Vidal", recriminándole su indiferencia rayana en la deslealtad ante la atroz infidencia, la trama burda y vulgar, la bajeza, la premeditada ruindad convertida en una noche de infamia de Sánchez Cabral y Álvarez en su condición de político ducho y avesado y hombre más informado de Santiago, era el senador de la provincia, y no haber protestado junto al resto de legisladores y funcionarios asistentes por la infamia del Matún, de la que se hizo cómplice. Joaquín Balaguer, un día antes de este comentario, es decir, compartiendo columnas con Vidal y Miledis Félix, cargó contra los legisladores, embajadores, funcionarios y profesionales que, carentes de valor cívico y sentido de la responsabilidad, escucharon el desorbitado discurso pleno de inconveniencias, desacertado en los juicios y desprovisto del más elemental sentido de justicia y de equidad de Sánchez Cabral, y las palabras de Álvarez cortadas por la misma tijera, decía Balaguer. ¿Qué hicieron, sin embargo, los funcionarios y legisladores allí presentes? Después de fumarse de cabo a rabo, para emplear una frase gráfica del argot dominicano, las desorbitadas expresiones de Sánchez Cabral y Federico Álvarez, y se hicieron los suecos, u optaron por callar, y solo cuando alguien puso el dedo en la llaga, dos de ellos, el licenciado Temístocles Mesina y el licenciado Hernán Cruz Ayala, se decidieron a reprobar varios días después lo que habían dejado pasar impunemente. El 13 de agosto, en La Nación, Balaguer remató en su artículo: "Trujillo sí fue mencionado en Santiago". Cuando se piensa en lo que Trujillo ha hecho por el país, de lo que representa su obra inmensa, no solo para el presente, sino también para el futuro del pueblo dominicano, resulta ridículo, por decirlo menos, que a nadie se le tributen homenajes o que se exalten los méritos de cualquier ciudadano. La estatura de todos los dominicanos era más o menos igual antes de 1930. Pero después de esa fecha, todo el país ha quedado reducido a un hombre que llena toda la nación con las dimensiones gigantescas de su genio y de su obra. Olvidar esa realidad es incurrir en algo peor que una infidencia, en una torpeza deliberada e involuntaria. ¿Qué ha hecho Federico Álvarez? ¿Qué han hecho los dominicanos de las generaciones presentes para merecer un acto de reconocimiento público? Si se agasaja a un ciudadano por haber ejercido su profesión con más o menos éxito durante 40 años, ¿qué homenaje se reservará para Trujillo, que durante su vida entera ha ejercido la más alta y la más digna de todas las carreras? La de ciudadano dedicado íntegramente al servicio de la República y a los intereses de su pueblo. Uno de los que puso el dedo en la llaga, esos que mencionó Balaguer, fue Andrés Nicolás Sosa, que en forma diligente puso en auto a las instancias del régimen. El martes 9, ya el presidente de la Junta Central Directiva del Partido Dominicano, Rafael Paino Pichardo,
había interrogado a varios de los asistentes, entre ellos al senador José Antonio Hungría, y el jueves 11, el propio Federico C. Álvarez declaró por ante el doctor Pedro Cambiaso Lluveres, ayudante del Procurador General de la República. Las averiguaciones, coincidentes con la publicación de los artículos reseñados en El Caribe, tuvieron rápidas consecuencias políticas. El 10 de agosto, Rafael Vidal renunció a su cargo de senador por la provincia de Santiago y en su lugar fue nombrado Porfirio Herrera. La renuncia la hizo por ante Mario Fermín Cabral, que era en ese momento senador de la República, que había, bajo el mismo cargo, jurado a Trujillo en 1930, y fue quien propuso el cambio de nombre de Santo Domingo por Ciudad Trujillo en 1936. José Antonio Hungría, senador por la provincia de Santiago Rodríguez, renunció para dejar su cargo en manos de Andrés Nicolás Sosa, diputado por la provincia de Santiago, cuya curul ocupó Luis Tomás Aillante. Mientras que Hernán Cruz Ayala fue sustituido por el Senado por el licenciado José Miguel Roques como presidente de la Junta Central Electoral, siendo además destituido de los cargos de miembro del Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domingo por decreto del presidente Héctor Bienvenido Trujillo Molina y del Comité Ejecutivo de la Liga Municipal Dominicana por resolución de dicho órgano dictada el 22 de agosto. Misma fecha en que también fue dejado cesante como presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional de Colegios Profesionales Universitarios por decreto del Poder Ejecutivo. Entre tanto, los decretos de los mismísimos Eduardo Sánchez Cabral y Federico C. Álvarez como catedráticos numerarios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Domingo, expedidos en 1942 y 1948 respectivamente, por recomendación de su rector, fueron derogados por el presidente Héctor Bienvenido Trujillo Molina por decreto del 14 de agosto. Entre tanto, en la Cámara de Diputados, Simón Díaz Castellanos, Pedro Julio Pérez Sánchez, José Leopoldo Morales Rojas y Rafael Santana Santana fueron elegidos diputados por las provincias de Montecristi, San Pedro de Macorís, Santiago y el Distrito de Santo Domingo, respectivamente, después de ser conocidas las renuncias formuladas por Francisco Augusto Lora, Federico Nina Hijo, Pedro M. Hungría y Porfirio Herrera. Todos los senadores y diputados que asistieron al banquete fueron obligados a renunciar. No fue que renunciaron. En el plano local, el doctor Orlando Cruz Franco, miembro del comité organizador del homenaje y segundo suplente del juzgado de paz de la tercera circunscripción del municipio de Santiago, renunció ante el Senado, al tiempo que fue sustituido como abogado de oficio de la primera Cámara Penal del juzgado de primera instancia por el doctor Ambiori Díaz Estrella. Las diatribas en la prensa continuaron el 14 de agosto con una nota en La Nación titulada «Desprecio para ellos», en la que por un lado clamaba por el repudio colectivo contra Álvarez y Sánchez Cabral por su falsa, vil y atravilaria y la perversa sinuosidad del acto y la torpeza de su representación. Y por otro justificaba el sometimiento por el Partido Dominicano a un tribunal de honor a todos los que por su negligencia permanecieron impasibles y permitieron que la farsa se consumara sin haberse situado a la altura de su deber. El texto iniciaba así: Trujillo es un símbolo y su nombre y su prestigio están por encima de las burdas maniobras que, como la realizada en Santiago de los Caballeros por los licenciados Federico C. Álvarez y Eduardo Sánchez Cabral, solo sirven para dejar al descubierto la pureza de espíritu de sus protagonistas. Por eso creemos, desde el fondo de nuestra conciencia de trujillistas y de dominicanos, sin mácula, que el desprecio es el premio que mejor cuadra a los protagonistas de la estúpida comedia del Matún. El mismo 14 de agosto, Federico C. Álvarez envió a Trujillo una carta dirigida al director del periódico El Caribe, que este medio publicó el 16 de agosto siguiente, para que conociera sus ideas y sentimientos con respecto a él y su obra de gobierno, y reiterarle su inquebrantable admiración y respeto. Para contradecir la deslealtad política de la que se le acusaba, citó varias intervenciones laudatorias suyas entre 1932 y 1950 para revelar su pensamiento y discurso, invariables e imposibles de contrastar con sus palabras en el homenaje que se le rindió. Él le decía a Trujillo: traté de restar importancia al acto,
de declinar en la profesión el homenaje que se me tributaba y de mantener el ambiente sencillo y amistoso de una reunión casi íntima que solo se originaba en el hecho de haber estado yo 40 años consagrado al ejercicio de la abogacía. Yo no podía, en unas palabras sin alcance, puramente personales, elevarme a la altura que me he empeñado siempre a alcanzar cuando rindo homenaje al hombre que ha creado una época y que ha hecho una patria. La carta, que no tuvo respuesta, ¿acaso fue inspirada por la decisión tomada el día anterior, 13 de agosto, por los abogados de Santiago, aglutinados en un comité presidido por Edmundo Valle Viñas, que en reunión convocada en la gobernación provincial por el gobernador Alejandro Espaillat Grullón, acordaron realizar una manifestación pública de desagravio y adhesión a Trujillo en el Parque Duarte el 18 de agosto a las 8 de la noche, en la que pronunciarían discursos el licenciado Joaquín Balaguer, secretario de Educación y Bellas Artes, el licenciado Luis Mercado, procurador general de la República, doctor Manuel Sosa Vasallo, secretario del Comité y presidente del Ateneo Amantes de la Luz, Germán Soriano, diputado, licenciado Francisco Porfirio Veras, don Lilo, vocal del Comité y juez del Tribunal de Tierras, licenciado Marco Cabral Bermúdez y doctor Luis Enrique Franco, diputado, y subdirector del periódico La Información. El mitin fue promovido desde el día 14 por las emisoras de radio locales. En vísperas del mitin, el 16 de agosto, hubo manifestaciones en el Parque Central de Higüey con 13 oradores, en el auditorio del Partido Dominicano en Salcedo con 6 oradores y en el Parque Bartolomé Colón de Bonao con 12 tribunos. En Bonao, más de 20.000 personas, entre ellas más de 2.500 jinetes, participaron en un desfile encabezado por el teniente José Arismendi Trujillo Molina, Petán, y se develó un busto de Trujillo en el parque, todo transmitido por las frecuencias de La Voz Dominicana. Entre tanto, el 17 de agosto, hubo manifestaciones en Constanza y en Pedernales, y el Senado y la Cámara de Diputados, con el voto motivado en forma individual de los 17 senadores y 45 diputados integrantes, emitieron sendas resoluciones de reprobación a la desleal y censurable actitud de los licenciados Sánchez Cabral y Álvarez al silenciar y pretender desconocer maliciosamente la patriótica y extraordinaria obra que ha realizado en la República su excelencia el generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, benefactor de la patria y padre de la patria nueva. En la mañana del día 18, el Ayuntamiento de Santiago secundó al Poder Legislativo con una resolución condenatoria suscrita por Edmundo Valle Viñas, presidente del Ayuntamiento y presidente del Comité Organizador del mitin, y Tomás Casal Pastoriza, síndico municipal, la cual se distribuyó en una hoja suelta antes de iniciarse la manifestación. En sincrónico movimiento, en esa misma fecha quedó conformado el Tribunal de Honor del Partido Dominicano que juzgaría a Álvarez, Sánchez Cabral y a los asistentes al banquete que callaron ante su notoria inconsecuencia política. Sus integrantes serían José Ernesto García Ibar, presidente, Víctor Garrido Puello, Jesús María Troncoso Sánchez, Manuela Miama y Rafael Paíno Pichardo, que serían los jueces. El fiscal, Pablo Otto Hernández, y Rafael de Moya Grullón, secretario. Durante toda la mañana y tarde del 18 de agosto, montantes cañón animaron el ambiente de Santiago. Entre las 4 y 5 de la tarde, las calles de la ciudad fueron copadas por un desfile de ciclistas, automóviles, guaguas, camiones, camionetas, jeeps y otros vehículos encabezados por Expedi Pou, y una caballería al frente de la cual iban el general José Estrella y Tomás y Danilo Estrella, acompañados de conjuntos de música típica, sirenas y altoparlantes. Todo esto precedió al mitin. La Voz de la Reelección, en cadena con HI 8Z, HI 9B, HI 4B y HI 3K, lo transmitió desde la tribuna que se levantó a la entrada del Palacio de la Gobernación, adornada con banderas nacionales y las efigies del Generalísimo y el Presidente de la República. En torno a esta se reunió una multitud calculada en más de 50.000 personas que empezó a fluir al lugar desde las 6 de la tarde hasta ocupar todo el entorno del Parque Duarte, iluminado con guirnaldas de luces de colores
al igual que el Centro de Recreo, el Palacio Consistorial, el Palacio de la Gobernación, el Centro Libanés, el Club Santiago y residencias aledañas. Senadores y diputados de provincias del Cibao, representantes de los colegios profesionales de todo el país y núcleos de comerciantes, industriales, banqueros, ganaderos, agricultores, gremios y sindicatos obreros, instituciones sociales y culturales y agrupaciones profesionales respondieron a la convocatoria de aquel encuentro, que abrieron y cerraron las notas del himno del Partido Dominicano. El acto fue encabezado por Rafael Paino Pichardo, presidente de la Junta Central Directiva del Partido Dominicano, doctor Alejandro Espaillat Grullón, gobernador provincial, teniente coronel Miguel Rodríguez Reyes, comandante del Departamento Norte del Ejército Nacional, teniente coronel Virgilio Mateo, comandante del Departamento Norte de la Policía Nacional, Tomás Casal Pastoriza, síndico municipal, y doctor Fernando Arturo Tavares, presidente de la Junta Comunal del Partido Dominicano. En su intervención, el Procurador General de la República, Luis Mercado, sentó las bases de una eventual persecución penal en contra de Álvarez y Sánchez Cabral, al referir que el desafortunado acto protagonizado por sus ya ex compañeros, una incalificable conjunción de silencios que formaba el anverso y reverso de una moneda falsa, se asimilaba a una estafa, uno de los delitos más bajos y denigrantes del Código Penal, al constituir una repudiable forma de engaño, el dar un deliberado y sorpresivo asalto a la buena fe y creencia de los otros, haciendo abuso ilimitado de la metáfora y el sofisma. Sin embargo, de los 7 discursos de aquella noche, el de Balaguer fue aplaudido con tono delirante, conforme reseñó Miguel Ángel Jiménez. Un señalamiento sin dudas correcto, pues como precisa Lauren Derby, la posición central que desempeñaba en el régimen, combinada con sus fenomenales habilidades retóricas, dotaban a Balaguer de una licencia circunscrita para jugar con los códigos discursivos oficiales de forma única y dramática a la vez. En su pieza oratoria, el entonces secretario de Estado de Educación resaltó que con el banquete ofrecido a un santiagués ilustre por parte de un farsante, acto esencialmente antidominicano, el agravio se había hecho a Santiago por ser vana cualquier ofensa a Trujillo, al tiempo de calificarlo con el apelativo con que el banquete sería recordado. Y cito aquí a Balaguer: no estamos aquí reunidos para desagraviar a Trujillo, sino para desagraviar a Santiago. La infidencia cometida en el Hotel Matún no fue hecha a Trujillo, sino a Santiago, el lugar menos a propósito para la consumación de ese sacrilegio político. El agravio no fue hecho a Trujillo porque la gloria, como la luz, no puede ser escupida ni manchada. El agravio no fue hecho a Trujillo porque no hay silencio capaz de acallar las voces que por todas partes proclaman con la lengua de la verdad su obra imperecedera. El agravio no fue hecho a Trujillo porque no se puede tapar con un dedo la imponente masa de realizaciones desde la cual se ofrece el creador de la nueva patria dominicana a la contemplación de los siglos. Esta ciudad ha sido la única de las ciudades del país de donde no ha desaparecido cierto tipo en que culminó la historia patria, el del ciudadano notablemente adicto a las glorias de su región, orgulloso de su ciudad y sinceramente convencido de que un pueblo vale más que por sus palacios y sus piedras historiadas, por el conjunto de hombres que habiten en su seno y que sean dignos del respeto público por su probidad mental, por su decoro cívico, por su honradez doctrinaria. Esa tradición de caballerosidad e hidalguía, característica de Santiago, fue la que salió agraviada del acto en que se quiso ofender inútilmente a Trujillo con una irrisoria conspiración de silencio. Así se conoció el banquete, una conspiración del silencio. No hay motivos para protestar, sino para reírse de ese silencio. ¿Cómo se puede silenciar un hombre que está presente hasta en el aire que respira el pueblo dominicano? ¿Acaso todo lo grande que existe en el país no lleva la impronta genial de Rafael Leonidas Trujillo Molina? Lo que en la República Dominicana no es obra de Dios, es obra de Trujillo. Por eso, aquí, después de la providencia, solo se ve por todas partes a Trujillo.
el hombre que ha ejercido el poder más grande que se haya ejercido sobre la isla desde que en ella se habló por primera vez la lengua castellana. Balaguer dedicó apenas 4 líneas a Sánchez Cabral en su discurso y se concentró en escamotear los méritos del licenciado Álvarez, de quien dijo que hasta ese momento había merecido, como abogado, el respeto de todos. Puesto que él dio la espalda antes que a Trujillo a su honor de jurista, cuando fingió ignorar irresponsablemente, como cualquier político vulgar, una realidad que nadie ha osado desconocer hasta ahora, cabría preguntarle con qué títulos respaldó esa actitud y dónde están sus ejecutorias cívicas, las únicas que pueden hacer a un hombre digno de la admiración o del respeto de sus conciudadanos. ¿Qué bandera enarboló Federico Álvarez durante la intervención norteamericana? ¿Dónde dejó consignada su protesta de hombre de leyes cuando Horacio Vázquez escarneció la Constitución de 1924 con la prórroga del período para el cual fue expresamente elegido? ¿Qué contribución ha ofrecido a la era de Trujillo, que es el mayor esfuerzo que en el país se ha desplegado para la rehabilitación y el resurgimiento nacionales? El distinguido abogado santiagués se ha limitado a ejercer su profesión con cierto egoísmo. Y los hombres que se hacen reos de indiferencia hacia la cosa pública no son dignos de la corona cívica que se ha reservado siempre, desde los días de Roma, para enaltecer a los que aman verdaderamente al pueblo y no para galardonar a los simples galanteadores de la historia. El homenaje del Hotel Matún, aviesamente transformado por sus organizadores en un acto político, se explicaría si hubiera sido hecho a un santiagués representativo, si se le hubiera rendido, por ejemplo, a ese tribuno de arrestos de antonianos que se llamó Eugenio de Champs, a ese girondino que se llamó Santiago Guzmán Espaillat, la conciencia cívica mejor templada de su generación, o en fin, a ese catón criollo que se llamó Genaro Pérez, sin aura popular pero admirable en medio de la arriscada soledad de su virtud retraída y orgullosa. Pensad en cualquiera de esos santiaguenses auténticos y veréis en torno de ellos a las muchedumbres de Santiago, pálidas ante la acusación fulminante o estremecidas y casi consternadas ante la violencia del apóstrofe que todavía retumba en el silencio de la historia. Un día después del mitin, el 19 de agosto, en Puerto Plata hubo una manifestación en el Parque Julia Molina, donde tomaron la palabra 10 oradores, siendo uno de ellos Carlos Grisolía Poloney, uno de los abogados firmantes del pergamino de reconocimiento entregado al licenciado Álvarez en el Matún. Y en San Francisco de Macorís, el Colegio de Profesionales Universitarios de la provincia de Duarte, junto a la Gobernación Provincial y la Junta Comunal del Partido Dominicano, celebraron un acto de desagravio y protesta pública con 7 oradores. En esa misma fecha, en Ciudad Trujillo, la Academia de Ciencias Morales y Políticas, presidida por Francisco Prat Ramírez, por el desconocimiento y silencio del licenciado Federico C. Álvarez, con aviesos fines personales de los códigos, leyes, tratados e instituciones que la República agradecía al genio legislativo y al esclarecido espíritu organizador del Padre de la Patria Nueva, lo rayó de la lista de sus miembros por sus indecorosas ejecutorias. Las manifestaciones no cesaron. La de Moca tuvo lugar el 20 de agosto con 6 oradores. En Baní, Samaná, Montecristi y San Pedro de Macorís, el 21. En Santiago, una reunión organizada por la Dirección Técnica de la Feria Ganadera Internacional de la Feria de la Paz, el día 22. En Jimaní y La Vega, el 23. En Cebicos, el 24. En Azua, el 25. En Villa Altagracia, Restauración y Santiago Rodríguez, el 26. Y en Yamasá, el 27. Para el 25 se habían celebrado otras tantas en Castillo, Dajabón, San José de las Matas, San José de los Llanos, San José de Ocoa, Las Matas de Farfán, Hondo Valle y Mao. El 23 de agosto, La Nación publicó una carta que Sánchez Cabral había dirigido a Trujillo el 16 de agosto. Después de condensar los aspectos esenciales de su discurso, se defendió diciendo que el no haberse referido a su fecunda y brillante obra gubernativa no significaba un desconocimiento de esa obra y una deslealtad. Y remató: olvidan los que así piensan que allí se estaba festejando a un compañero y no exaltando la obra de un gobernante. De allí que esperaba que Trujillo no encontrara en él falta alguna por haber elogiado una clase y honrado a un viejo compañero en las luchas ardientes del foro, en esta hora de superaciones colectivas que vive la República, bajo la dirección de usted, su gran jefe y gran líder.
esta comunicación sí la respondió el mismo 23 de agosto Ramón Emilio Jiménez, secretario particular de Trujillo, quien observó que las críticas que se habían producido estaban lejos de dañar su reputación y que, por el contrario, reclamaban la ineludible mención de la obra de Trujillo, aún fuese en un discurso con la dimensión del que pronunció por su valor historiográfico. Decía Jiménez: todo silencio de mención a los grandes esfuerzos de él por el mayor auge y brillo de las profesiones liberales y por imprimirle más dignidad y prestigio a la justicia como institución social es improcedente, en razón de que se omite un notable progreso del país que no debe ser callado en discursos en que se haga un historial del medio dominicano juntamente con determinados aspectos de su vida, ya que tales discursos constituyen por su carácter fuentes documentales de que se sirven en todas partes historiógrafos e investigadores, al igual que otros escritos en los que figuran trabajos del género epistolar tomados de la correspondencia de personas importantes de una nación. Por eso y por otros motivos de interés histórico de la obra política y contemporánea nacional, es por lo que interesa salvar el escollo del silencio, solo notado en el discurso de usted y en el de su colega, exaltado por usted mismo, y no por un menguado empeño contra su reputación, ni mucho menos por un prurito de particular halago a la persona del generalísimo, ni mucho menos que no necesita elogios y solo los acepta en el grado en que el encarecimiento del esfuerzo constructivo por la grandeza patria valga reflejo vivo de la verdad histórica cuya evidencia y valoración importan consignar como deber ineludible de justicia. Y eso, señor Sánchez Cabral, puede muy bien ser reflejado a la ligera en un discurso de fondo, aunque allí donde se pronuncie no se esté exaltando la obra de un gobernante, sino festejando a un compañero, tomando sus propias palabras. Ante la carta de Jiménez, el licenciado Álvarez escribió una carta a Trujillo ese mismo día que El Caribe publicó el siguiente día 29, en la que reconoció que su discurso fue demasiado abstracto, al limitarse a caracterizar la misión del abogado, y que si hubo error en su estructura, no hubo deslealtad ni el ánimo de desconocer la trascendencia histórica y la grandeza inigualable de su obra. Sin meditarlo, pues, por obra de un pensamiento implícito, yo tenía presente, aunque no lo dije, lo que usted ha sido en la creación de nuestro derecho positivo, tanto en el orden adjetivo como en la más elevada legislación constitucional. Un verdadero arquitecto. El creador de nuestra época tiene un título tan limpio, tan indiscutible, tan manifiesto, y yo lo he dicho tantas veces que nadie pudo dudar a quién se aplicaban mis palabras generales al decir que el deber del abogado, como el del juez, es trabajar como humildes obreros empeñados en interpretar fielmente la concepción del arquitecto que planeó la obra. Ese arquitecto que planeó la obra era Trujillo, pero a él se le pasó decirlo. Al momento de estas cartas se habían acumulado nuevas muestras de desaprobación. A las resoluciones del Poder Legislativo se sumaron la carta de los miembros del Tribunal de Tierras, encabezados por Manuel Ramón Ruiz Tejada, Fernando Ravelo de la Fuente y Rafael Alburquerque de Castro, al presidente de la Junta Central Directiva del Partido Dominicano. La resolución del Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domingo, presidido por Marco Gómez, entre cuyos miembros estaba Darío Franco, cuñado de Sánchez Cabral. La protesta de la Cámara de Cuentas, presidida por el licenciado Belino del Castillo Santa María. La carta de Mario Abreu Penso, jefe del Servicio de Seguridad. La resolución de la Liga Municipal Dominicana, cuyo comité ejecutivo encabezaba el secretario de Estado del Interior, Policía y Comunicaciones, Víctor Garrido Puello, que era miembro del Tribunal de Honor. La resolución de la Cámara Oficial de Comercio, Agricultura e Industria de Santiago, que presidía Víctor Tomén, hijo. Las resoluciones de la Junta Municipal de Vicente Noble y los ayuntamientos de La Vega, Montecristi, Duvergé, Barahona, El Ceibo, Jimaní, Salcedo, Dajabón, Monseñor Noel, La Descubierta, Tamboril, Moca, Julia Molina, Hostos, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Castillo, Neiva, Villa Isabel, Enriquillo, San Francisco de Macorís, Azua, Constanza, San Juan de la Maguana, Neiva, Sabana de la Mar, Cebicos, Luperón, Valverde, Pimentel, Jarabacoa, Baní,
San José de los Llanos, Puerto Plata, Villa Tapia, Pepillo Salcedo, Elías Piña, Cotuí, Santiago Rodríguez, Gaspar Hernández, Altamira, Sánchez Luperón y Jarabacoa. Las juntas municipales de Cayetano Hermosén, Hondo Valle, Yaguate, Fantino y Río San Juan. Las cámaras de comercio de San Juan de la Maguana y Jimaní. El Consejo de Mujeres de Asua, la comunidad de San José de los Llanos, los colegios profesionales universitarios de Samaná, Constanza y La Vega, los obreros de San Francisco de Macorís, la Cámara de Comercio de Cotuí y su síndico municipal. A partir del 12 de agosto se sumaron a la censura los colegios de profesionales universitarios del distrito de Santo Domingo, provincia de Trujillo, Montecristi, La Romana, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Asua, San Francisco de Macorís, Jimaní, Salcedo, La Vega, Samaná, Moca, Monseñor Noel, Jarabacoa, Barahona, Independencia, Constanza, Santiago Rodríguez, Tamboril, La Romana, Duarte. El país completo, desde el municipio cabecera más importante hasta el más insignificante. Lo mismo que de sociedades, asociaciones, funcionarios y particulares, como el Comité de los Agentes Vendedores de Comercio, las secciones de agrimensores, médicos, ingenieros y arquitectos del Colegio de Profesionales Universitarios del Distrito de Santo Domingo, clubes rotarios, la Sociedad Amigos del Adelanto de Ciudad Trujillo, los gobernadores de las provincias del Ceibo, Neiva y Elías Piña, las cámaras de comercio de Barahona, Cotuí, Neiva, San Francisco de Macorís, Jimaní, Gaspar Hernández, Elías Piña y el Ceibo, los estudiantes universitarios y normalistas de Monseñor Noel, el Club Recreativo Jaragua de Duvergé, el Ateneo Dominicano, el Casino San Rafael de San Rafael del Yuma, el presidente del Ayuntamiento de Barahona, ciudadanos de Hondo Valle, San José de los Llanos, Monteplata, Puerto Plata, Jimaní, La Descubierta, Paraíso, el Casino Juan Sánchez Ramírez de Cotuí, el Club Brisas de la Frontera de Jimaní, la Asociación de Periodistas Veganos, la Sociedad Odontológica Dominicana, la Caja Dominicana de Seguros Sociales, el Club Rotario, el Consejo de Mujeres y el Club Atenes de Asua, el Club Ramfis de Montecristi y el Club Unión Dueyana de Higüey. El 27 de agosto, a las 8 de la noche, en la explanada del monumento conmemorativo del Tratado Trujillo Hall, en el Malecón, en Santo Domingo, hubo una manifestación nacional con la participación de Pedro Troncoso Sánchez, Edmundo Valle Viñas, Luis Julián Pérez, Ramón de Huin Lavandier, Juana Matilde Hernández de Franco, Rafael Ortega Peña, Sócrates Barinas Cuascú, Virgilio Díaz Grullón, José María Hernández, Gisela Bonetti, Juan Silva, Isaías Herrera y Manuel Salvador Gautier, presidente del Comité Nacional Ejecutivo de la Confederación Nacional de Colegios Profesionales Universitarios, la cual fue radiodifundida por La Voz Dominicana. Aunque podría pensarse que aquella fue la culminación de estas movilizaciones que ya mencioné, el mismo día hubo una en Yamasá y al día siguiente se repitieron en Villa Altagracia, San Cristóbal, Hostos, Enriquillo, Monción y San Juan de la Maguana. Ciudad esta última donde hubo un acto de reafirmación política y de protesta en el Palacio de la Junta Comunal del Partido Dominicano, organizado por el Colegio de Profesionales Universitarios de esa ciudad. El 29 de agosto, la Unión Nacional de Motoristas organizó un desfile por las calles de Ciudad Trujillo para asociarse a la protesta realizada allí 2 días atrás. Mientras que el 30, estudiantes universitarios de Monseñor Noel organizaron una manifestación en el Palacio del Partido Dominicano de Bonao. El mes culminaría con concentraciones en Julia Molina, Santiago Rodríguez, Jimaní, Los Minas, Ramón Santana, Castillo, Villa Altagracia, Sabana Grande de Boyá, Baitoa, Monción, Partido y finalmente el 31 en Tamboril. La audiencia pública en la que el Tribunal de Honor del Partido Dominicano conocería del expediente relativo al caso del Matún fue fijada para ser conocida en su sede de Ciudad Trujillo a las 8 de la mañana del día 2 de septiembre. Día en que también tuvieron efecto 3 nuevas manifestaciones, en San Cristóbal, el Parque Duarte de San Francisco de Macorís y Santiago, donde se organizó un desfile de caballos, coches, bicicletas, coches y carretillas por iniciativa del Sindicato de Cocheros de Santiago y que partió desde el Palacio Comunal del Partido Dominicano en la avenida Generalísimo Trujillo. A la audiencia fueron citados por correo certificado por el fiscal Pablo Otto Hernández 97 imputados, residentes en Santiago, Ciudad Trujillo, Moca, San Francisco de Macorís, Puerto Plata, La Romana y San Pedro de Macorís, más un testigo.
Esto es un total de 98 personas. O sea, todo el que participó fue citado. Por lo que su audición se prolongó hasta el día siguiente. Aunque de las personas citadas, algunas no comparecieron y otras no asistieron al banquete. El juez presidente García Aybar declaró abierta la audiencia y el auxiliar de secretaría, Rafael Reinaldo Castro Sabino, dio lectura al rol. El licenciado Pablo Otto Hernández, en la lectura de su acusación, precisó el cargo por el que se juzgaría a los licenciados Álvarez, Sánchez Cabral y compartes. La conducta observada por ellos en la violación de la Declaración de Principios que consagra como deber fundamental que tiene cada miembro del Partido Dominicano de sostener y propagar y llevar a cabo el credo patriótico y político de su fundador, el doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, al dejar de mala fe, con inteligente y maliciosa intención, cubierta por una deslealtad imperdonable y con verdadera felonía, de consignar el apropiado y justiciero reconocimiento que los abogados deben observar y respetar cada vez que se trate de destacar las honradoras, humanitarias y brillantes actividades del Foro Dominicano, con la más viva expresión de gratitud de que son deudores al ilustre conductor de nuestros destinos nacionales. A pesar de que sería una osadía atreverse a escribir sobre el prestigio y el auge de las profesiones, principalmente de la profesión de abogados, sin hacer elocuente y respetuosa reverencia y expresa mención de la dignidad y prestigio que le ha dado el generalísimo Trujillo, benefactor y padre de la patria nueva. En la primera audiencia comparecieron Eduardo Sánchez Cabral, Federico C. Álvarez, Hernán Cruz Ayala, Rafael Vidal, Andrés Nicolás Sosa, Temístocles Mesina y Milady Félix del Oficial, y sus declaraciones fueron tomadas taquigráficamente. En su deposición, Sánchez Cabral negó que las expresiones de su discurso constituyeran una infracción a las leyes penales, ni un agravio a la moral, ni una falta a sus deberes como miembro del Partido Dominicano, al tiempo que afirmó que su consideración del licenciado Francisco J. Peinado como creador de la Tercera República, iniciada con la desocupación americana y que se extendía hasta entonces, obra incomprendida por sus contemporáneos y que aguardaba el juicio glorificador de la posteridad, como dijo en sus palabras, era la comprobación de una verdad histórica, contrario a como le señaló García Aybar, quien le espetó que esa afirmación constituía un acto de traición al Partido Dominicano y a Trujillo, proclamado por el Congreso Nacional como padre de la patria nueva. A su juicio, no hubo omisiones y menos deliberadas, como tampoco propósitos subversivos ocultos, y que si se quería decir que se había omitido la obra de Trujillo, también podía decirse que allí se omitió todo lo que no era objeto del homenaje, cuyo objeto estuvo claramente delimitado, cual fue homenajear a un compañero que durante 40 años había ejercido de manera proba y brillante su profesión, sin que se enjuiciaran su obra como político, miembro del Partido Dominicano, hombre público, filántropo o ciudadano. Reclamó para sí toda responsabilidad, pero sin pedir clemencia, porque la clemencia solo la piden y la reclaman los culpables, dijo Sánchez Cabral. De su lado, Federico C. Álvarez negó igualmente que sus expresiones constituyeran falta grave alguna a ninguna de las disposiciones expresas o implícitas en el hecho de ser miembro del Partido Dominicano. Se distanció de Sánchez Cabral en cuanto a su concepto de que Francisco J. Peinado era fundador de la Tercera República y puntualizó que al homenaje, un acto de política trujillista, porque todos los que allí había eran trujillistas, como lo calificó, no se invitó a nadie que fuese enemigo del Partido Dominicano y que no fuera miembro de dicho partido, por lo que se presentó un cuadro perfectamente trujillista y perfectamente del Partido Dominicano, presidido por demás en el fondo de la mesa principal por la efigie de Trujillo. Un argumento contrario brillante. Al trazarse un plan para su discurso, contestar las palabras de quien había hecho su elogio, su misión no era la de enfocar la vida, figura y labor de Trujillo, como sí lo hizo en sus breves palabras de dedicatoria el licenciado Agustín Acevedo al iniciar el acto en el Matún, y que no tenía que hacer expreso lo que era implícito, que el arquitecto del derecho moderno, de la legislación y vida constitucional contemporáneas era Trujillo.
para exonerarse de responsabilidad, hizo una precisión elemental. Se hubiese declarado culpable si se le hubiese acusado de violar una disposición de la Junta Directiva del Partido Dominicano o de una Junta Provincial o de algún reglamento o de alguna disposición, pero que la costumbre de mencionar a Trujillo en actos públicos sin sentido y sin sentimiento no era una ley, por lo que era difícil prevenir cuál será la concepción que uno viola cuando ella no se ha expresado, cuando su buena fe le dice que no ha cometido una falta. Si cometió una falta, no fue intencional, pero el fiscal no estableció ningún indicio o prueba de que actuó de mala fe. Y remató finalizando así: en ninguno de nosotros pudo haber el pensamiento de negarnos a decir lo que alguien nos hubiera dicho que era oportuno decir. El 3 de septiembre, al término de la tercera audiencia y después de haber escuchado a todos los inculpados, el fiscal en su dictamen solicitó la expulsión definitiva y la declaratoria de traición al Partido Dominicano, tanto de Sánchez Cabral, Álvarez y todos los demás prevenidos que fueron regularmente citados. Como colofón de aquellas jornadas, ese mismo día, frente al Palacio de la Junta Comunal del Partido Dominicano en Santiago, la Sociedad Fidelidad y Unión de Veteranos de las Fuerzas Armadas organizó un mitin de reafirmación política y repudio a Álvarez y Sánchez Cabral, y hubo una manifestación en Guerra. Al día siguiente hubo otra en Constanza. Fue el 5 de septiembre cuando el tribunal dictó sentencia con carácter inapelable, pero sujeta al recurso de gracia ante Trujillo en su calidad de fundador y jefe del Partido Dominicano. El fallo atendió como sustento de derecho a la Constitución del Partido Dominicano con el objeto de sostener, propagar y llevar a cabo el credo patriótico y político de Trujillo conforme al preámbulo de su Declaración de Principios del 15 de agosto de 1945. Ese propósito, razonó el tribunal, para todos sus afiliados, no solo el deber de contribuir al sostenimiento, propagación y realización de ese credo en sus propias actuaciones y manifestaciones públicas y cívicas, sino también, y con igual o mayor decisión si cabe, el deber de responder y contrarrestar inmediatamente toda actuación o declaración de cualesquiera otras personas, y especialmente si éstas son también afiliadas al partido, que viole tales normas, bien sea de un modo directo o bien por vía indirecta o por desconocimiento, y muy singularmente si en este desconocimiento hay premeditación o propósito malicioso, o sea, imposible de eludir la responsabilidad que se pretendía. Eduardo Sánchez Cabral y Federico Nina fueron hallados culpables de la comisión de faltas graves a los principios fundamentales del partido y condenados a la suspensión como miembros por 15 años, con opción de fundar otro partido político o de inscribirse en el que más le plazca. Solamente existía el Partido Dominicano. En el caso de Sánchez Cabral, por la premeditada omisión de la contribución de Trujillo a la organización y dignificación de la justicia dominicana, al progreso de la legislación nacional y a la estructuración y ennoblecimiento de todas las profesiones liberales, y muy especialmente de las profesiones jurídicas, y por la desnaturalización y perversión de la justicia histórica al referirse a la Tercera República en perjuicio de Trujillo, reconocido como auténtico y máximo creador de la patria nueva, ambos hechos agravados en el conocimiento de los títulos otorgados a Trujillo por el Congreso Nacional, o sea, benefactor de la patria, padre de la patria nueva y restaurador de la independencia financiera, de los cuales no podía alegar desconocimiento por su edad, su condición de abogado e intelectual y exfuncionario, todo agravado por el carácter de acto cívico plenamente caracterizado del banquete. Reconocidos la condición pública del lugar de su celebración, el gran número de asistentes de diversas regiones del país, los funcionarios concurrentes y ser una reunión principalmente de abogados, o sea, de los profesionales más relacionados con las actividades públicas. En el caso de Nina, Federico Nina, se concluyó que encubrió deliberadamente la verdad de los hechos, con el designio de rehuir su responsabilidad como miembro del partido y diputado, y en calidad de diputado, miembro ex oficio de la Junta Central Directiva del Partido Dominicano, al contradecirse en la audiencia y mentir en una carta a Trujillo al decir que no escuchó los discursos.
cuando los comentó 2 días después en un restaurante de San Pedro de Macorís antes de ser publicados en la prensa. Enrique Armenteros, que estaba en ese restaurante en San Pedro de Macorís, fue citado como testigo y declaró en contra del diputado Nina. Rafael Vidal Torres, por ser entre todos los asistentes el más obligado a asumir la defensa de la obra y nombre de Trujillo frente al discurso de Sánchez Cabral, dada su capacidad intelectual, experiencia política y antigüedad en las filas del partido, imagínense, con Trujillo desde antes del 30, y sus calidades de senador y miembro ex oficio de la Junta Central Directiva del partido, también se le atribuyeron faltas graves, por lo que fue suspendido por 5 años. José Antonio Hungría, quien según su propia declaración se durmió en el acto, vencido por el cansancio, y despertó cuando había terminado, y su hermano Pedro M. Hungría, fueron suspendidos por 2 años por las mismas causales, al no defender la obra y el nombre de Trujillo en su condición de senador y diputado respectivamente, y miembros ex oficio en esa condición, en esa calidad, de la Junta Central Directiva del partido. El delator, Andrés Nicolás Sosa, por las actuaciones, así dice la sentencia, que realizó posteriormente, fue descargado de la Comisión de Faltas, lo mismo que los oradores Agustín Acevedo Fabián y Milady Félix del Oficial, por haber reconocido su lealtad para con las normas del partido, al destacar los méritos de la obra de Trujillo en beneficio de la República y de las profesiones liberales. Junto a la señora Félix fueron descargadas las doctoras Altagracia Bautista de Suárez, Cosete Ortega Pavón e Isabel Hernández de Muñiz, por haber pronunciado sus palabras, ella, tanto en su nombre como en representación de sus compañeras que fueron al banquete. También fueron descargados de toda responsabilidad los señores doctor Pedro Guzmán, Guillermo León Asensio, licenciado Francisco Porfirio Veras, Rubén Álvarez Valencia y licenciado José María Cabral Bermúdez, que no asistieron al acto. Los 4 primeros por otras ocupaciones y el último por no haber sido invitado. Los demás asistentes, por ser negligentes en la defensa de los principios del partido, fueron amonestados. ¿Qué pasó con Federico C. Álvarez? A pesar de que en su discurso no hizo mención alguna expresa de Trujillo y su obra en provecho de la dignificación de la justicia dominicana y de las profesiones jurídicas, dice el tribunal, su carácter sistemático y teorético, sumado al tono de calor y sinceridad de sus declaraciones en audiencia, llevaron al tribunal a concluir a que esa falta de mención careció de malicia alguna y de toda intención de negar o desconocer dicha obra, a lo que se sumó su total desacuerdo con los conceptos de Sánchez Cabral con respecto a la Tercera República. En consecuencia, fue descargado al no haber cometido falta alguna. El descargo de Álvarez no acalló los actos de repudio. Con posterioridad a la sentencia, en Jimabajo, La Vega, Paraíso, La Plena de Asua, Padre Las Casas, Pimentel, Constanza, El Cercado, Pepillo Salcedo, La Romana, La Descubierta, Vallaguana, Guerra y Guaymate, hubo nuevas manifestaciones de lealtad y adhesión a la política de Trujillo y de repudio a la inconsecuencia política del Matún, lo mismo que en el seno de los clubes rotarios de Ciudad Trujillo y Barahona. El estigma por la indignidad cometida alcanzó por igual ribetes individuales. En un foro público aparecido en el Caribe el 19 de septiembre, un tal Tony Tavares daba cuenta que el doctor Aníbal Campaña, abogado junto a Sánchez Cabral en un proceso en San Francisco de Macorís, se negó a llevarlo en su carro. Rechazó subir al estrado con él, pidió al cliente que lo retirara de la defensa y que le dejara a su favor los 500 pesos que se le habían adelantado por concepto de sus servicios. La alusión de Sánchez Cabral a Francisco J. Peinado como prócer de una república que desdecía de la patria nueva fundada por Trujillo llevó a que el presidente Héctor Trujillo Molina promulgara el 17 de septiembre la ley 4.280, mediante la cual se sancionaba con las penas de prisión correccional y multa de 10 a 500 pesos, o con una de las 2 penas solamente, según las circunstancias, a todo aquel que por discurso, gritos o amenazas proferidas en reuniones o lugares públicos, sea por medio de escritos o impresos,
distribuidos, puestos en venta o expuestos en los lugares o reuniones públicas, alterarla de manera categórica con el definido propósito de crear confusión y de engañar al público, la verdad histórica positiva o real, según hubiese sido admitida o determinada por la Academia Dominicana de la Historia o antes. O sea, si la Academia Dominicana de la Historia decía que la Patria Nueva era el período que seguía a los americanos, eso era así y así. No podía aparecer nadie como Sánchez Cabral diciendo que había una tercera república y que muchísimo menos el padre de esa república era Francisco J. Peinado. En contrapartida, el licenciado Federico C. Álvarez fue condecorado con la Orden del Mérito de Duarte Sánchez y Mella en el grado de caballero, que le fue concedida por decreto 1187 del 1 de octubre del presidente Héctor Bienvenido Trujillo Molina, por haber ejercido con acrisolada honradez, dignidad y competencia la profesión de abogado durante 40 años, con el beneplácito y respeto de todo el conglomerado en el que le ha tocado actuar, de los cuales, decía el decreto, en los últimos 25 años se han parado en la garantía que ofrece la justicia dominicana en esta era de engrandecimiento nacional conocida con el nombre de Era de Trujillo. También fue designado consultor jurídico de la Comisión de Fomento por decreto 1203 del 4 de octubre y escogido junto a Lorenzo Casanova, Francisco Augusto Lora y Marco Cabral Bermúdez como representantes de la provincia de Santiago para integrar la Asamblea Revisora de la Constitución vigente, que era la de 1947, de la que fue vicepresidente, y que proclamó un nuevo texto constitucional el 1 de diciembre en San Cristóbal. Para mayor INRI, fue designado presidente del Instituto Trujilloniano, entidad dedicada a exaltar la obra y vida de Trujillo. La opción de resistirse era imposible. Una semana después, Rafael Paino Pichardo, presidente de la Junta Central Directiva del Partido Dominicano, dio a conocer la gracia concedida por Trujillo a Rafael Vidal Torres, quien había solicitado su rehabilitación como miembro de aquella organización. Había sido el último de los condenados en recibir el perdón del jefe, pues ya habían sido reintegrados los arrepentidos Eduardo Sánchez Cabral, Federico Nina Hijo, José Antonio Hungría y Pedro M. Hungría. Habían aprendido, sin dudas, la lección. Federico C. Álvarez sería integrado nuevamente al gobierno en 1957, cuando por decreto del 27 de marzo de ese año, el presidente Héctor Trujillo Molina lo designó vocal de la Junta Monetaria. En ese mismo año sería integrado a la Academia Dominicana de la Historia, trujillista, presidida por Emilio Rodríguez de Morici, como miembro correspondiente. Caída la dictadura, Joaquín Balaguer, uno de sus detractores, le concedió por decreto 2478 de 1972 la Orden del Mérito de Duarte Sánchez y Mella en el grado superior de Gran Cruz Placa de Plata, en su condición, cito lo que decía Balaguer, fíjense cómo cambia ahora la vuelta, distinguido munícipe santiagués, atildado escritor y periodista y jurista prominente que por más de medio siglo ha ejercido su noble profesión y en la cual ha puesto de manifiesto su sabiduría, honestidad y entereza de carácter, con una demostración de público y justiciero reconocimiento a sus acrisoladas virtudes ciudadanas. Se sumaba así al reconocimiento que como hijo distinguido el 25 de julio de ese año le concedió el Ayuntamiento del municipio de Santiago, que en 1986, en el 10º aniversario de su muerte, acaecida el 25 de agosto de 1976, también lo honró designando con su nombre una calle del reparto Oquet. 40 años después del banquete del Matún, por decreto 291-95 del 10 de diciembre de 1995, el presidente Joaquín Balaguer puso su nombre al Palacio de Justicia de Santiago, por haber proyectado desde esa Casa de Justicia sus valientes inquietudes como jurisconsulto, que convirtió el ejercicio de la abogacía en un ejemplo que enaltece la historia judicial dominicana, dice el decreto, y cuyas preocupaciones por un orden institucional democrático en el país los plasmó en ensayos medulares que aún sirven de orientación a las presentes generaciones. Ordenó además la confección de un óleo con la mesa principal del banquete del Matún para la sala de audiencias
de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago. Lo vemos cada vez que vamos a la Corte. Lo ve también el magistrado Martínez, que está aquí. Desvelado en ocasión de la inauguración del Palacio de Justicia en 1998. En conclusión, los foros públicos, mítines, concentraciones y protestas gestados por Trujillo por intermedio del Partido Dominicano para la intriga, la degradación cívica y la persecución moral al que fueron sometidos los licenciados Eduardo Sánchez Cabral y Federico C. Álvarez y todos los que concurrieron al banquete del Matún, fueron hechos sin paralelo durante la era de Trujillo y la historia dominicana. El régimen panóptico en el cual nadie escapaba del alcance del Estado se reafirmó con el aparataje dedicado a engrandecerlo que se desplegó a partir de aquel episodio en la segunda mitad de 1955 y que evidenció lo que Lauren Derby llama la teatralidad del Estado. El panegírico forzoso que construía un Trujillo suprahumano en un elogio desigual, ya que nadie más podía ser objeto de mención del que nos habla Derby, fue sorteado por ambos en sus discursos, olvidando su exagerado culto a la personalidad que mermó el honor colectivo de todos los hombres del país, excepto por él mismo. Los foros públicos que en materia jurídica eran generados como recursos extraordinarios extrajudiciales y de los que fueron blanco constante los abogados, convocaron en esta ocasión al país completo y fueron la primera insignia del Estado para arruinar su honor social e imagen pública. De su lado, las concentraciones masivas recordaron a la ciudadanía su sujeción al régimen, mientras que el juicio ante el Tribunal de Honor del Partido Dominicano completó su función hegemónica sobre la sociedad, aunque en palabras del licenciado Antonio Guzmán, no fue más que una verdadera comedia bufa tropical en la que la adulonería y sumisión manifestadas por los empleados y funcionarios públicos enjuiciados rebasaron los límites de lo grotesco y de lo ridículo. El banquete del Matún y sus secuelas nos recuerdan cómo el ejercicio del derecho y la libertad de expresión durante la era de Trujillo estuvieron condicionados a un servilismo humillante al que no podemos volver jamás. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por su asistencia y una gracia especial para los que han hecho mención de el hecho impactante e inolvidable para mí, que tenía 22 años, hoy tengo 92, 70 años de diferencia, de haber sido uno de los asistentes a ese acto. Yo no sé, quiero felicitar de manera muy categórica la conferencia extraordinaria que ha hecho el gran historiador del país y de Santiago, Edwin Espinal. Yo no sé si los que no vivieron la era de Trujillo han podido captar a plenitud lo que eso fue. Y que, como bien dijo Edwin, que jamás vuelva a ocurrir en este país. Sobre el hecho del Matún, sí quiero dar un testimonio. Yo fui y asistí a ese evento, no con la certeza, pero sí con una gran sospecha de que Sánchez Cabral en su discurso magistral no iba
a mencionar, y así se lo comenté a Edwin, porque fui yo quien estuvo con Sánchez Cabral 3 semanas antes del banquete en el restaurante El Dragón en Santo Domingo. Nos encontramos en la casa del licenciado José Cabral Bermúdez, donde yo frecuentaba mucho, y él me dijo: ven, que yo necesito tomarme un trago, vamos al Dragón, que te quiero leer una cosa. Y yo me fui. Sánchez Cabral era una persona muy allegada a mi familia y frecuentaba mucho a mi casa. Cuando llegamos allá, me dijo: estoy preparando un homenaje muy, muy merecido, y así lo reconozco, a el licenciado Federico Álvarez, que cumple o ha cumplido 40 años de ejercicio profesional brillante. Muy merecido el homenaje, y lo quiero ratificar aquí ante sus familiares, porque siempre se le reconoció como uno de los más grandes juristas de la República. En esa ocasión, Sánchez Cabral sacó unas 4 o 5 hojas y me dijo: mira, te voy a leer la semblanza de Federico Álvarez, a quien le estoy preparando ese homenaje. Y me la leyó. ¿Qué te parece?, me dijo. Yo le dije: extraordinario, una semblanza fabulosa. Y no le falta nada, me dijo. y yo le dije: don Eduardo, usted me está tomando el pelo. Yo me imagino que usted en algún momento va a hacer alguna referencia a la época que estamos viviendo. Dice: ¿y por qué, si ese es un acto de abogado, por qué mencionar a esa persona que tú estás pensando? Es decir, que ya desde ese momento yo tenía esa sospecha, pero después me enteré, como bien dijo Edwin, de que en una reunión con el licenciado Marco Cabral, con mi padre, con el doctor Rafael Jorge, se le aconsejó que hiciera un párrafo, porque si no podría haber. Y el sábado 6 de agosto, en horas de la tarde, fue al Santiago Tenis Club y le dijo a mi papá, que estaba jugando dominó: mira, el párrafo que ustedes quieren que yo ponga en el discurso, ya se lo leí a Marco, al licenciado Marco Cabral. Ahora te lo vengo a leer a ti, pero no me fallen, váyanse tranquilos. Pero yo estaba en el Santiago Tenis Club por pura casualidad con unos amigos tomándome una cerveza o algo así, amigos y amigas. Entonces se acercó a mí y yo le dije: ¿qué está pasando, don Eduardo? Dice: bueno, que le leí a tu papá el párrafo que me están pidiendo. Y cuando se fue y se apartó de mí, me dijo: pero eso lo decidiré yo esta noche. Bueno, señores, yo podría pasarme 2 horas haciendo anécdotas con relación, pero es muy poco lo que hay que añadir frente a esa brillante conferencia que nos ha regalado ese gran historiador que es Edwin Espinal. Y no quiero terminar sin darle gracias a Dios de haberme dejado vivir 92 años, estar aquí para hacer ese testimonio, pero principalmente para
lo grande e impactante que fue para mí haber asistido a ese acto. Y ya para terminar, déjenme decirle, se ha hablado mucho, y excúsenme que me entienda, se ha hablado mucho de que lo de la Tercera República. Cuando llegó esa parte del discurso, y eso lo quiero enfatizar, Sánchez Cabral, que ya a los asistentes le había brindado whisky, vino blanco, vino tinto y champaña en cantidad, Sánchez Cabral lo hizo de esta manera. Trajo a colación, después de hablar de Francisco de Núñez de Cáceres, Francisco de Rosario Sánchez, etc. Y cuando llegó allá, a Francisco J. Peinado, el hombre que negoció la evacuación de la ocupación militar norteamericana, cayó, se produjo un silencio y dijo: Francisco J. Peinado, padre de la Tercera República, así con la mano. Y ahí fue que todo el mundo comprendió lo que eso podía significar, al punto, y ya termino, que delante de mí había un señor de Puerto Plata, dueño o codueño de la fábrica de fósforo Estrella, eran unas cajitas, no sé si ustedes lo recuerdan. Y ese señor se volteó, estaba a mi lado y me dijo: ¿hace cuánto tiempo que un hombre no hablaba así en este país? Además, hemos tenido también el apoyo del canal 29 Teleuniverso, que nos ha grabado, creo que con 3 cámaras, esta conferencia magistral de Edwin Espinal. Así que muchísimas gracias a todos, pasen buenas noches y seguimos hablando allá afuera.